apenas 3 días, China ha devaluado su moneda alrededor de un 4,5%. Se trata de una decisión que le ha valido las críticas de numerosos analistas económicos que acusan al gigante chino de estar entrando en una guerra de divisas que puede desestabilizar el comercio internacional y, por tanto, poner en duda la recuperación de la economía mundial. Desde luego, razón o parte de razón no les falta a estos analistas al diagnosticar que China sí, parece ser, está entrando en una guerra de divisas, ni tampoco les falta razón cuando consideran que una guerra de divisas sería tremendamente perjudicial para la economía mundial. Ahora bien, resulta un tanto cortoplacista fijarse únicamente en el reciente movimiento de China de devaluar su moneda un 4,5%, olvidándonos de dónde venimos y olvidándonos incluso de lo que muchos de estos analistas han venido proponiendo para las distintas partes del planeta. Y es que si echamos la vista atrás, veremos que resulta un tanto hipócrita acusar a China de haber entrado en una guerra de divisas por el mero hecho de haber depreciado su moneda un 4,5%. Si nos vamos al caso de Estados Unidos, la primera economía mundial, lo que comprobamos es que Estados Unidos lleva devaluando el dólar frente al yuan desde el año 2009-2010. Vemos claramente cómo el dólar cae de 6,8 yuanes por dólar a apenas 6,1, 6 yuanes por dólar. Es decir, el dólar se ha depreciado en los últimos años frente al yuan. ¿Y por qué se ha depreciado? ¿Por mero fruto del azar? ¿Por mera casualidad? No, se ha depreciado porque la Reserva Federal, a partir del año 2009, emprendió una política deliberada para depreciar al dólar. Y esta política deliberada se conoce como quantitative easing, flexibilización cuantitativa. Por tanto, la Reserva Federal, con sus políticas monetarias expansivas, propició una depreciación del dólar de alrededor del 11%. Es decir, más del doble que la devaluación que ha ejecutado China en los últimos 3 días. Pero el caso de Estados Unidos no es único ni es excepcional. Podemos ir al caso de Japón. Japón es otra economía, vecina a China, competidor de China en muchos aspectos, que desde finales de 2012, principios de 2013, inicia otra agresiva política de flexibilización cuantitativa conocida como Abenomics. Y esto lo que provoca es que cada yen pase de intercambiarse por 0,08 yuanes a intercambiarse por 0,05. Estamos ante una depreciación de prácticamente el 40% que es el resultado de las políticas monetarias expansivas del Banco Central de Japón. Es decir, el Banco Central de Japón ya hace años que ha promovido una depreciación del yen para, supuestamente, incentivar las exportaciones japonesas. Pero no es solo Estados Unidos o Japón. También recientemente tenemos el caso de la Unión Europea, o mejor dicho, de la eurozona. Podemos comprobar claramente cómo en esta última etapa, cuando empieza a anunciarse el quantitative easing del Banco Central Europeo, el euro pasa de valer 8,5 yuanes a valer menos de 7, prácticamente 6,5 yuanes. Es decir, estamos ante una depreciación de prácticamente el 25%, de nuevo promovida por las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo. En definitiva, China lleva desde el año 2010 soportando cómo sus principales socios comerciales emprenden políticas monetarias dirigidas a depreciar sus divisas para ganar competitividad falsamente por la puerta de atrás, por la puerta de hundir la cotización de la divisa a costa de la economía china. China reacciona de momento devaluando su divisa un 4,5% y se acusa a China de entrar en la guerra de divisas. Guerra de divisas que más bien inició primero Estados Unidos, continuó Japón y en el último año ha proseguido también la eurozona. De hecho, muchos de los que acusan a China de entrar en la guerra de divisas son los que llevan años pidiendo al Banco Central Europeo, pidiendo al Banco Central de Japón, pidiendo a la Reserva Federal de Estados Unidos que adoptaran políticas monetarias expansivas
para estimular sus economías por la vía de depreciar el tipo de cambio. Es decir, son muchos de estos economistas los que llevan años proponiendo que Estados Unidos, Japón y la eurozona entren en una guerra de divisas. Que China ahora responda toda vez que su economía parece estar debilitándose es simplemente la consecuencia lógica de un argumento que era perverso en origen. Y es perverso en origen el argumento de que una economía debe salir adelante hundiendo el valor de su divisa porque confundimos ganar competitividad volviéndose más productivo, volviéndose más eficiente, con ganar competitividad hundiendo el valor de la divisa. Ganar competitividad volviéndose más eficiente, es decir, teniendo un tejido productivo que es capaz de generar más bienes y servicios por cada unidad de factor productivo, es algo perfectamente positivo y que tiene toda la lógica económica posible. Si una economía se vuelve más competitiva porque sus empresas son mucho más eficientes que las de otra economía, tiene sentido que las empresas de la economía más eficiente ganen cuota de mercado en los mercados internacionales. Es decir, tiene sentido que estas empresas incrementen su oferta de mercancías al resto del mundo y que al resto del mundo se las compren porque son las mercancías que tienen una más clara ventaja comparativa frente al resto. Ahora bien, cuando lo que hacemos es mantener empresas ineficientes que se vuelven competitivas porque echamos hacia abajo el valor de la divisa, lo que estamos haciendo es falsear los términos de la competencia. Porque no es que esa empresa que va a ganar cuota de mercado internacional por el hecho de haber reducido, de haber socavado, de haber erosionado el valor de la divisa nacional, se haya vuelto más competitiva frente a otras empresas. Es simplemente que los precios internacionales de esa empresa ineficiente resultan ahora más competitivos porque hemos hundido el valor de la divisa contra la cual se intercambian esas mercancías. En lugar, por tanto, de construir una economía mundial basada en ventajas comparativas reales, estamos construyendo una división del trabajo internacional basada en el falseamiento y en el hundimiento del valor de las divisas. Por tanto, es lógico que si tú deprecias la divisa para ganar competitividad, falsamente competitividad, otros países eventualmente terminen recurriendo a la misma táctica. Y evidentemente, si todos depreciamos el valor de la divisa, nadie sale ganando competitividad. En lugar de hacer los deberes para ganar competitividad por la vía sana, por la vía de mejorar la productividad, entramos en una guerra de divisas que es mutuamente destructora y mutuamente devastadora. Pero todos estos problemas, en última instancia, solo son una exteriorización de un problema mayor de fondo. Y es que a lo largo del siglo XX, y por supuesto en este siglo XXI, se abandonó el único mecanismo de cooperación monetaria internacional que existía. Se abandonó el único dinero verdaderamente global, verdaderamente internacionalista que existía, que era el patrón oro. Bajo el patrón oro nadie podía devaluar su divisa frente a otra, siempre y cuando siguiera atado al oro, básicamente porque en todo el planeta la única moneda que había era el oro, y por tanto tú no podías devaluar tu divisa contra ti mismo. La ventaja del patrón oro, por tanto, es que aquellas economías que no eran competitivas recuperaban su competitividad reorganizando su estructura productiva para ser verdaderamente competitivos, generando una mayor cantidad de bienes por unidad de producto. Una vez se rompe el patrón oro y entramos en la era de las divisas nacionales, lo que tenemos son bloques económicos separados, lo que el premio Nobel de Economía Friedrich Hayek llamaba el nacionalismo monetario, dentro de los cuales se gana competitividad no volviéndose más productivos, sino, como decíamos, hundiendo el valor de las divisas. Esto, además de ser tremendamente problemático, porque al fin y al cabo la competitividad de la economía no depende de factores o de elementos fundamentales que la justifiquen, sino de la fluctuación de un tipo de cambio arbitrariamente en los mercados financieros, en los mercados de divisas. Digo, esto aparte de ser tremendamente contraproducente, lo que hace es iniciar estas guerras de divisas. Cada bloque monetario no quiere perder su cuota de mercado en los mercados internacionales, aunque sus empresas se hayan vuelto menos competitivas. Y para eso
nada mejor que recurrir a la depreciación de su divisa para recuperar esos mercados. Por tanto, las divisas nacionales, el nacionalismo monetario, se cargan, destruyen los términos de una cooperación internacional económica que sea honesta y que se base en ventajas comparativas reales. Y lo que instauran es una lucha encarnizada entre países para ganar cuota de mercado como bloques nacionales, no como empresas globales más eficientes, más competitivas, sino como bloques conglomerados empresariales de carácter nacional o nacionalista que intentan medrar a costa de otros a través de la manipulación del valor de la divisa local, de la divisa nacional que se está manejando. Por eso, mientras sigamos sufriendo un sistema de divisa nacional, de papel moneda nacional, nacionalista, las guerras de divisas, que son armas de destrucción mutua asegurada, seguirán produciéndose y seguirán siendo la moneda de cambio común.